¿Cómo están? Buenas noches, es viernes y como siempre a esta hora ya saben, aquí en la 8 Palencia lo que nos gusta es charlar con amigos de la actualidad, de todos estos temas que inundan la información, no solo la provincial, que también la abordaremos, sino también la nacional. Muchos temas de los que hablar con amigos, como por ejemplo les presento pues, a Fidel Ramos. Buenas noches, Fidel. Buenas noches y encantado de estar con amigos para hablar de cualquier tema. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha sido? Pues una semana a tono con el tiempo y en la que he tenido la oportunidad de visitar la fábrica Renault, que me ha impresionado. Interesante. Lo ¿verdad? modélica, lo robotizada, en fin, y que yo creo que es un lujo para nuestra ciudad y ojalá siga produciendo coches tan buenos como los que está haciendo últimamente, que están en el mercado mundial. Efectivamente, y siga dando empleo, que es lo más importante para nuestra provincia. No sé si estará de acuerdo conmigo. Totalmente. Nuestro otro invitado, Carlos Hugo Sanz, compañero. Muy buenas noches. Completamente de acuerdo. Así que, sí, que no se vaya a Renault, por favor, que se quede muchos años. Bueno, ¿y qué tal lleva Carlos Hugo Sanz estas semanas en las que ya empezamos a ver un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Ya empieza el baile. Ya empieza el baile. Además, como nos han juntado dos elecciones, pues me parece que el ritmo, el paso se va a acelerar y ya se empieza a notar, ya empiezan a salir nombres, se presentan candidatos, ya la actualidad poco a poco va derivando hacia esas elecciones. De hecho, esta semana lo hemos visto en los dos partidos mayoritarios. Partido Popular ya presentaba sus candidatos en el mundo rural, también lo hacía hoy sorprendentemente el Partido Socialista y bueno, hablaremos de esos temas en otro momento y hoy tenemos otro invitado que está aquí con nosotros como siempre, Gerardo Pescador. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, sí. ¿También buena semana, así un poco revuelta como el tiempo o cómo? No, tranquilo. Tranquilao como la propia provincia. Quiero decir que aquí estamos siempre tranquilos. Nos alteramos muy poco, incluso nos alteramos a veces por estos cambios de temperatura, eso sí, pero no hay nada más, todo tranquilo, muy bien. Comentábamos, ¿verdad?, que este tiempo nos está volviendo a todos un poco locos. Hablábamos de la naturaleza, ya están floreciendo los árboles, está todo con un ambiente primaveral y las personas, bueno, no sé si estamos revolucionadas, pero sí que están revolucionados los temas. ¿Quieren ver qué vamos a abordar? Estupendo. Si no, pues ustedes desde casa también querrán saber qué temas vamos a abordar esta noche. Lo comprobamos en el sumario. La repentina dimisión de la presidenta de las Cortes de Castilla y León ha caído como un jarro de agua fría en el Partido Popular, que ve ahora como uno de sus pesos pesados durante décadas. Se marcha a Ciudadanos. Silvia Clemente se va a presentar a las primarias para ser candidata a la Junta por la formación naranja y cuenta con el respaldo del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. No, porque estaba en ese partido que ya 20 y tantos años, sabía todas las minucencias del partido, o sea, dónde estaba todo eso, y ahora se ha pasado a otro, dándola un poder de ser la segunda o la tercera. Que ella, yo creo que con tiempo lo tenía que haber comunicado, ¿no?, a su partido, ¿no? Pues bien, ha hecho, porque veía que la cosa no estaba bien con los que estaba. Y ya diría, me voy porque aquí no puedo estar yo. El Papa Francisco ha anunciado que la Iglesia va a llevar ante la justicia a todos los sacerdotes que abusaron sexualmente de menores e insiste en que no van a encubrir ningún caso de pederastia, pero las víctimas piden más contundencia y reclaman que se abran todos los archivos clasificados de la Santa Sede acerca de los sacerdotes y religiosos involucrados. ¿Qué quieres que te diga? Fatal, lo estoy viviendo fatal ahora. Me parece un horror, cuesta hasta creérselo. Que el Papa pues no se moja lo que se tenía que mojar, que habría que ir un poco más a fondo. Pues que está muy mal, hija, que esas cosas están muy mal hechas. Pues yo pienso que en la Iglesia todavía hay gente muy buena. Lo de los abusos, vamos, eso es intolerable. Esa gente pues les tienen que dar su merecido y ya está. No eran ni cristianos ni personas, porque abusar de un niño, eso no tiene palabras, es incalificable. Pues vamos a comenzar ya el debate de esta noche y lo hacemos con uno de los temas que yo no sé si más han sorprendido,
pero sí de los que más se ha hablado sin lugar a duda. Silvia Clemente se ha presentado, como ya saben, a las primarias de Ciudadanos para ser candidata a presidir la Junta. Se va a medir con Francisco Igea. La expresidenta de las Cortes compareció en la sede autonómica de Ciudadanos escoltada por José Manuel Villegas, ni más ni menos, y también por Luis Fuentes. Allí ofreció su proyecto para superar, dice, el inmovilismo y el sectarismo. Escuchen. Tras días de rumores, la propia Silvia Clemente lo ha hecho oficial. El proyecto que tiene Ciudadanos es un proyecto que va a permitir traer a Castilla y León un nuevo proyecto de comunidad. Y ese proyecto quiere liderarlo. Un proyecto liberal que supere el inmovilismo y que supere el sectarismo. Pero antes deberá superar unas elecciones primarias en las que ya cuenta con el sí de la dirección del partido. Si la Ejecutiva toma una decisión de proponer un candidato es porque se cree que es el candidato idóneo. Con humildad y muchas ganas de trabajar, así asegura Clemente, pedirá el voto a los afiliados. Que podemos llegar a ser quien presida la Junta de Castilla y León, eso es lo que yo les quiero ofrecer. Su adiós al PP, dice, estaba decidido hace tiempo, aunque según Ciudadanos todo se precipitó después del anuncio de su marcha el jueves. Sobre si puede dañar su apuesta por la regeneración. No hay mejor forma de entrar en un proyecto político que poniéndose a disposición de los afiliados. Regeneración realmente es decir que no a los que no se regeneran. De momento, casi todo el grupo, incluido el actual portavoz Luis Fuentes, la ha arropado. Enfrente, en las primarias del 8 y 9 de marzo, tendrá Francisco Igea. Si gana, pues será el candidato de Ciudadanos. Y si gana ella, sobrepactar con Fernández Mañueco. Ese es un futurible demasiado largo. Si pierde las primarias, asegura, se pondrá a disposición del partido. De momento, en Twitter ya tiene perfil naranja. Pues esta era la noticia que dábamos a principios de semana. Ya saben, Silvia Clemente de repente dimitió, lo hizo de manera sorpresiva, además haciendo bastante ruido, y de repente nos enteramos que los rumores se confirmaron. Finalmente va a ser candidata ni más ni menos que en un partido, en principio, pues contrario, ¿no?, al Partido Popular, por Ciudadanos. No sé quién quiere empezar, yo no sé, hablábamos de regeneración. Ella dice que regeneración, no sé si están muy convencidos con esta definición que da Silvia. ¿Quién quiere empezar? Venga, voy yo. Si tienes muchas ganas, ¿eh? Sí, es que yo como ciudadano, es que hay cosas que causan sonrojo. Es decir, hombre, que escuchar hablar a Silvia Clemente de regeneración, de inmovilismo, de sectarismo, en un partido en el que ha militado durante 20 años, más de 20 años, en el que ha estado ejerciendo cargos de grandísima responsabilidad, pues hombre, alguna culpa tendrá, digo yo, creo que alguna culpa tiene. Después Ciudadanos, pues yo tampoco sé muy bien si han medido la jugada, es decir, que no solo pesca en un caladero ajeno, ¿no?, que es el del Partido Popular, sino que cree que a los castellanos y leoneses nos va a gustar el perfil de una política en mayúsculas, y eso me refiero, es decir, alguien que ha hecho carrera en la política desde su más tierna infancia, una persona además que tiene ciertas polémicas, algunas abiertas y que pueden acabar en el juzgado si no están ya, y no sé en qué momento a Ciudadanos se le ha ocurrido que esta pueda ser una buena idea. Que me parece bien, porque yo, lejos de meterme en lo que haga cada partido, que cada uno es libre, lo que sí me fastidia es que, no sé si decir que se machaque, ¿no?, pero que sí que el damnificado sea gente como Igea, que es una persona, yo no voy a decir que comulgue con sus ideas porque no sería cierto, pero sí tengo un profundo respeto por la gente que deja al lado su profesión porque cree que puede cambiar las cosas y se mete en política, o incluso que ejerce un cargo público, ¿no? Y a Igea le conocemos de cuando fue médico aquí en el Hospital Río Carrión, y si algo le caracterizó siempre fue que jamás se calló por defender la mejora de su servicio, la mejora de los pacientes y la mejora de la sanidad. Ese que para mí es el ejemplo del buen político, es decir, del ciudadano que decide dar un paso adelante porque quiere cambiar las cosas, queda enterrado porque el partido, su partido, prefiere llevar de candidata a presidir la Junta de Castilla y León a una política profesional. No sé. Claro, es una buena reflexión, ¿no?, la que nos plantea Carlos Hugo aquí. ¿Quién gana?
¿Ciudadanos gana? ¿Es la cuestión gana? ¿Pierde? Yo creo que no, yo creo que Ciudadanos, lo que decía antes Carlos Hugo, y es verdad, desde mi punto de vista yo creo que el riesgo es grande, porque apuesta por alguien que viene pues del contrario más inmediato, que es el Partido Popular, pero algo hay cuando, de alguna manera, Silvia Clemente, que ha ocupado distintas carteras, desde Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, la presidencia de las Cortes, que no deja de ser pues una elección precisamente con la experiencia de los políticos, que eso es lo que se suele hacer siempre, de repente pega este giro y encima, quiero decir, bueno, en su derecho está, desde luego, y desde el punto de vista pues coherente, bueno, pues no deja de agotar la legislatura y lo hace. ¿Perjuicio? Pues hombre, yo creo que lo que vemos los ciudadanos es que este tipo de políticos y de partidos, o la maquinaria de los propios partidos, pues muchas veces no es creíble, ¿no? Porque a la hora de poderse hacer daño entre ellos, en buscar candidatos, robarse el uno al otro, están en su derecho los propios candidatos, pero los ciudadanos no debemos de ser tontos en este sentido y hacer ver que aquí hay maniobras, efectivamente. Cuando se dice, vamos a hacer elecciones primarias, pero si sabemos que luego la cúpula del partido, la dirección del partido a nivel nacional pone y quita a quien le da la gana, ¿no? Estamos viendo lo que decíamos del doctor Igea. Efectivamente, cuando alguien que no se ha rodado en política y deja todo y dice, oye, pues mira, para poder cambiar a la sociedad o poner las cosas que yo creo que son convenientes, se pone a militar en el partido que cree, tienes como de alguna manera se apartan exclusivamente, digo yo, que por la imagen, ¿no? Porque Silvia Clemente también se la ha utilizado en el Partido Popular como una persona, donde se apostaba por las mujeres, donde de alguna manera no ha dejado de estar en ninguna legislatura y encima con cargos determinados. Yo creo que, no lo sé, oye, ojalá le salga bien. Por mi parte, creo que están descalificados. Alguien que lleva 20 y tantos años en la política y ahora resulta de que llama tramposos, no sé cómo les llama esta mujer, a los suyos para regenerar. Pero ¿cómo regenerar? Pues quédate dentro, ¿no? De que de alguna manera ya conoces los entresijos de tu propio partido y hazlo ver, o de alguna manera dinos realmente lo que estaba corrompido dentro del gobierno, porque cuando lo vemos a nivel nacional incluso, cuando hemos visto lo de Andalucía, etcétera, parece como que solo ha habido en Andalucía una permanencia continua de un partido político. Aquí le hemos tenido y le tenemos 32 años, con lo cual estamos viendo qué consecuencias tiene eso. En lugar de ir bien, vamos cada vez peor en esta región, y están los mismos, entre ellos Silvia Clemente, ¿cómo no? Pues Silvia Clemente, que estaba en el Partido Popular, ahora la veremos en Ciudadanos, ha pasado el azul al naranja. Fidel. Sí, yo creo que, bueno, mis compañeros, la ventaja de hablar el último es que han dicho quizá lo más sustancial. ¿Qué podía aportar yo en esta polémica o duda? He seguido a Silvia Clemente desde cuando se inicia, porque profesionalmente ella fue gerente territorial de servicios sociales en Segovia, y yo entonces estaba en relación a la gerencia de servicios sociales un poco con César Antón, que fue quien le nombra, y después pasan a Medio Ambiente. Ella lleva como consejera a César Antón, un palentino, nombra a César Antón por ser un palentino, como secretario general, y después han convivido pues en cultura y en agricultura. Quizá a favor de ella, que no es un símbolo claro, como han dicho mis compañeros, de regeneración, no hablan mal como que haya sido una buena gestora, tocando tantos palillos. Yo diría, ¿qué puede ganar Ciudadanos? Aunque no me gusta a veces ganar cuando otros pierden. Hombre, yo creo que aquí claramente pierde el Partido Popular, porque pone en evidencia unas no buenas prácticas que encima ahora esta descalifica casi su pasado, que está confundido con el Partido Popular,
y el Partido Popular, quizá no los que han defendido con más vehemencia al actual candidato, porque centremos lo que ella se opone más al candidato, a lo mejor esperaba algún trato más a favor, los que menos han defendido a ese candidato, que no era el candidato del oficialismo, ahora han salido en banda, en tromba a defenderla, para defender quizá también sus intereses, y podríamos nombrar algún palentino más, pero no es del caso. Entonces, quizás Ciudadanos consigue un efecto de renombre, de poner sobre el tapete, de estar un poco, aunque sea objeto de discusión, se escuda diciendo, porque yo en este caso no sé el resultado final, ya decía antes Gerardo, que a veces en los partidos los militantes ponen a alguien en la lista primero, pero después el partido le cambia al segundo o al último lugar. Yo creo que aquí en este caso se la propone como candidata, pero entiendo que la inteligencia colectiva del partido será quien elija al representante. Y comparto con mis compañeros que Francisco Igea, independiente de ser un excelente profesional, un poco lo que postula Ciudadanos, aire nuevo, gente que se ha fogueado en la profesión, creo que además ha tenido una vida activa parlamentaria muy importante. Yo lo sigo por las redes sociales y normalmente comparto las inquietudes que ha llevado, porque yo creo que están en favor de lo que debe hacer un político, en favor de la gente, como se dice, de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que ahí se medirán que los ciudadanos, que en este caso son militantes, tendrán la oportunidad de escoger, y esperemos, ahí ya lo terminaría, sin emplear una expresión mal, de embarrarlo el partido, si la mayoría de ciudadanos eligen a Francisco Igea. Hay más candidatos, pero este parece ser que tiene más posibilidades, y en detrimento de él propusieran Manu Militare. Yo creo que ahí se desacertaría. En lo demás, pues cada uno es legítimo su derecho de decir, hay esto, quizá demasiado tarde, pero nunca es tarde, ¿no? Si hay este tema, y veremos lo que pasa. Yo diría en favor, le ha dado notoriedad a una circunstancia, pues para estar un poco en el candelero en estos días de unas elecciones primarias, de poner un personaje, y yo sinceramente creo que este partido, que lleva tantos años en el ejercicio del gobierno, se pone un poco en evidencia disensos o disensiones internas, o esta guerra, porque a lo mejor tras Silvia Clemente habrá alguien que se ha confundido o adherido a sus prácticas, a sus políticas, o que también no comulga con el liderazgo de quien es propuesto, y algo se daña. Pero, en fin, las máquinas de los partidos, quizás sin ellos no se puede consolidar la democracia, porque todo el mundo siempre soñamos con listas abiertas, con elegir al mejor, pero sabemos, y se pone en evidencia ahora, que las maquinarias, el partido que no tiene una maquinaria, que no tiene este tema, es muy difícil, puede hacer un fogonazo, pero al final tiene que nutrirse de gente disciplinada y de unas estructuras. Entonces, ese sueño de una democracia totalmente abierta y libre es difícil conseguirlo. Pero bueno, me quedo con una frase que dice a veces que el elegir es lo más sexy que hay, porque es cuando se ejerce la libertad. Veremos ahora si esto es así, si los ciudadanos, y sobre todo el resto de ciudadanos, tenemos la oportunidad, en este caso en mayo, para estas elecciones autonómicas, pero antes habrá también ya una significación que va sin duda a condicionar las elecciones después, aunque elijamos al alcalde de nuestra ciudad o a nuestro procurador, a las Cortes, se va a poner en evidencia este ejercicio, este derecho, y yo creo que los ciudadanos tienen más sentido común y más criterio de lo que a veces los propios políticos en sus artimañas, digo en general, no, puede ser que también actúen con buena fe, pero todos sabemos que ahora para conformar listas, los trajines, viajes de ida y vuelta que hay que hacer para convencer, para lograr que alguien, sobre todo en los pueblos, dé la cara. Ya, pero yo creo que el caso de Silvia Clemente es claro. Es decir, Ciudadanos y el Partido Popular tienen muchas cosas en común, tanto ideológico como todo. Ciudadanos es un partido nuevo, no tiene una estructura de cuadros dentro del propio partido, y la simulación de que quieren hacer una serie de
de elecciones entre ellos, no tiene mucho sentido, porque la libertad que defendemos, estoy seguro, de que Silvia Clemente puede militar cualquier ciudadano o cambiar de partido, es perfectamente reconocible, pero lo que ya no es tan reconocible es que el partido Ciudadanos ponga a Silvia Clemente como primera y quita al resto de militantes que han hecho una labor de a diario, ¿no? Hablaban de Francisco Igea, conocido aquí en Valencia de sobra, seguro que muchos de nuestros espectadores le recuerdan, y él mismo también valoró pues, el hecho de que Silvia Clemente pues, se haya presentado como candidata y esté ahora en su partido. Entonces vamos a escuchar lo que decía Francisco Igea, su opinión, porque le han llovido críticas a Silvia Clemente, no solamente de partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista, sino también desde Ciudadanos, el propio Francisco Igea. Hasta en 3 ocasiones, Francisco Igea ha manifestado su desacuerdo con la entrada de Silvia Clemente en la lista de candidatos independientes a las primarias de Castilla y León. Yo creo que no es la candidata ideal. Es una persona que claramente, desde nuestro punto de vista, el de la mayoría de los militantes con los que yo he hablado, no encaja. Yo creo que el mensaje en Castilla y León no lo puede encarnar ella. Una posibilidad que se ha rumoreado tras la salida de Clemente de las Cortes y del Partido Popular. Y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. Y la publicación de esta foto en la que se le ve reunida con 2 altos cargos de Ciudadanos en un bar de Valladolid. Es el robado más falso desde el desnudo de Lola Flores. Esta tarde el Comité Ejecutivo del Partido Naranja decidirá la lista de candidatos independientes, entre los que aún no se sabe si estará Clemente. De ser así, no contará con el apoyo de Igea. Yo personalmente votaré en contra, naturalmente, y pediré a mis compañeros que lo hagan. Aunque declara que no hay división dentro del partido y que en ningún caso pedirá el apoyo de Albert Rivera. A la pregunta de si Silvia Clemente podría ser una candidata fuerte, Igea responde: si gana las primarias será la candidata de mi partido y será una candidata estupenda. Ante la expectación de conocer si Luis Fuentes participará en el proceso de primarias, Francisco Igea explica. Me han oído decir que nunca me presentaría contra Luis Fuentes. Y asegura haber hablado con él antes de tomar la decisión de presentarse. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Francisco Igea. No sé qué les parece, sí que se nota pues ese enfado, ¿no? No, es que es lógico. Es decir, que un partido cuyo discurso es que viene a renovar la política, la vieja política, no es congruente que fiche a una vieja política. Es decir, Silvia Clemente tiene un currículum excepcional, que no coste, pero claro, lo deja por lo que lo deja y sale a hablar en prensa, a cargar contra sus excompañeros por lo que lo hace. Es decir, porque la Cámara Regional se disolverá en nada. Ella lleva 4 años como presidenta de las Cortes, que es un puesto muy importante, pero no es un puesto de poder. No es un puesto de poder como es ser consejero, como es ser vicepresidente, como es a lo que ella está acostumbrado. Y ante la expectativa de que su siguiente paso sería irse a casa, pues dice, bueno, pues me voy a Ciudadanos. Claro, la crítica de Igea es, ¿y Ciudadanos por qué ha aceptado esto? Es decir, ¿qué le asegura Silvia Clemente para aceptar su inclusión en su traspaso, ¿no? Su inclusión en la candidatura, como no sé, por eso digo que no lo entiendo. Al final es que yo siempre lo veo como 2 modelos, es decir, el modelo de la política, del partido, del aparato que encarna Silvia Clemente y el de la gente que quiere cambiar las cosas y que quiere luchar y que por eso da un paso y se apunta a un partido. Es decir, luego los partidos políticos se extrañan de la desafección de los ciudadanos con la política. Lógico, si cuando se abre una puerta al ciudadano para que participe, para que se implique, para que tome decisiones y aporte ideas, al final lo que se hace es ir a lo profesional, a lo conocido, pues claro, ¿para qué voy a ir ahí? ¿Para qué voy a ir a una candidatura? Pues no me interesa. Yo creo que Silvia Clemente ha visto que quien la protege, digo, mi opinión, sin conocer, por supuesto, cómo van las cosas de dentro, pero en el Partido Popular, donde siempre ha ganado en esta región, y ha sido pues una de las preferencias del presidente de Vicente Herrera, ha estado en todos los sitios porque él ha contado con ella. En el momento que él se quita, ve que dentro del aparato del partido la van a apartar y ella no lo consiente. Pero efectivamente un partido como Ciudadanos, que
lo que decimos, entra en política diciendo con el discurso creíble de que va a regenerar la política del bipartidismo, aparece alguien que lleva tantos años y yo, solo por acabar, yo creo y digo que se ate los machos Ciudadanos porque dentro del Partido Popular la van a aparecer pólvora entera para contaminarla, para judicializarla, etcétera, ¿no? Y viceversa. Y viceversa. De acuerdo. Puede ser interesante. De acuerdo. Es interesante el intercambio de acusaciones. Igual nos viene bien a los ciudadanos para por lo menos enterarnos. Sí, es un poco triste. Pero ya es triste. Sí. Que es un desacierto esta elección por parte del partido, pero vuelvo a decir que no es la candidata, sino es eso, una propuesta que tienen que decidir ahora. Me parecería ya horrendo si confirmado que no sale, la eligieran, pero comparto lo que decía IGEA y lo que han dicho mis compañeros en el sentido de que hay que respetar. En cualquier partido, además, parece que hay que aceptar que si no tienes una antigüedad o no estás limpio, sobre todo por el mensaje clave que ha transmitido a Ciudadanos. Queremos regenerar, como se ha dicho, entonces no cojas a una pieza de esto. Pero ya dije al principio que el único punto fuerte a lo mejor es de poner focos a un tema polémico y de aminorar o hacer daño a un partido del que va a disputarse votos, porque en ese partido se ponen en evidencia estos disensos que se estaban pululando y que ante un reparto de poder o una amenaza de que haya una minoración de ese poder, pues ya la gente saltan del barco a buscarse otros refugios. Entonces, para los demás nos puede servir como espectáculo, es interesante. Pero ¿creen que quizá en esa reunión, esa foto que hemos visto, ¿no? Esa reunión que decía que era como el robado de Lola Flores, que lo decía Francisco Igea, ¿creen que igual en esas conversaciones le han prometido algo a Silvia Clemente y por eso ha decidido dar el paso? Claro, hombre, yo creo que seguro. Le han prometido que será la candidata. Es decir, otra cosa es que ahora... Pero yo me refiero más allá de ser candidata. No, que será presidenta de la Junta de Castilla y León, la presidenta de Castilla y León, si gana, si se da la posibilidad de que Ciudadanos gane o que pacte y pueda ser ya presidenta. Claro, ella le dan que será su apuesta, es decir, no es porque vaya a ser candidata, como bien dice Fidel, que decir, está en primarias, claro, pero es que es la favorita de la dirección, ojo. Claro, no olvidemos que quien vino a la presentación era el secretario. Efectivamente, o sea, ahí detrás había pesos importantes. Con la Lozano en el PSOE, si aunque no salgas, te pongo después de... Yo creo que no se atreverá. Yo creo que Ciudadanos no se atreverá. Pero si gana, ahora hay un rapapolvo y no sale, si en gana este caso las primarias, es diferente que se hubiera hecho un trato de decir, bueno, pues mañana hay un cargo, hay una oportunidad de no sé qué, te presentamos. Pero claro, ahora si hay unas primarias y no sales, yo creo que ya se la está jugando un poco, pero en fin, sorpresas nos da la vida. O sea, ya muy seguro tiene que ver Ciudadanos y muy seguro tiene que ver todavía Silvia Clemente. Porque aceptar la jugada tiene su riesgo. Es decir, que te has ido mal de tu partido. Un poco elegante. Eso va a quedar ahí. O lo arreglas siendo presidenta de la Junta de Castilla y León o siendo viceconsejera o yo qué sé lo que saldrá si sale. O ojo, porque ahí sí que ya pones el finiquito a tu carrera política. Ya, pero también, efectivamente, vale. Hay unas primarias, pero sabemos que en primarias vota la gente que es militante de las propias organizaciones. Pero hay una cosa que también parece que es que a los ciudadanos se nos trata de tontos, ¿no? Dices, el propio ciudadano pensará en un momento determinado, bueno, y si la candidatura es la cabeza, Ciudadanos con la cabeza de Silvia Clemente, de primera, cuando vaya el ciudadano a emitir el voto dirá, pero bueno, y esta gente que se lleva tan mal porque se ha ido casi cerrando de un portazo, ¿a quién voy a votar? Porque es posible que se tenga que pactar en esta región, ¿no? O ya se sabe, como no se saben las mayorías. Es decir, ¿por qué? Bueno, yo quería decir solo por alegar algo más, para que veamos que todas las organizaciones políticas tienen un comportamiento pues muy ruin dentro de ello, ¿no? Hoy es noticia, viernes al mediodía, donde las candidaturas del Partido Socialista se han hecho visibles y no aparece Mariluz Martínez, que estaba de diputada en Cortes. Sí. Y ella misma, yo creo que sin medir lo que decía, o diciéndolo, lógicamente lo ha dicho, allá ella,
Dice, bueno, pero yo formo parte de la Ejecutiva Federal y yo es quien decide. Pues oye, igual te lo tenías que haber callado, porque háblalo en tu familia, en tu partido, ¿no? Sí, esto promete, ¿eh? Yo estoy de verdad con muchas expectativas ante estas 2 campañas electorales, que van a ser un maratón y que bueno, ya está, como decíamos, la maquinaria engrasada a tope. Así que bueno, en conclusión, que queda mucho por ver, que la sorpresa, a ver quién se la lleva, porque los Ciudadanos no la hemos llevado, pero a ver si se la va a llevar Ciudadanos, el partido, con este juego de fichas, ¿no? Ya eso lo veremos. Si les parece, vamos a cambiar de tema porque hay mucha actualidad. Este es un tema apasionante, pero también esta semana hemos oído hablar de medidas en cuanto al ámbito sanitario, porque Sanidad ha elaborado un paquete de medidas para atajar el déficit de profesionales sanitarios. Nos afecta a nosotros, a la montaña palentina, lo hemos hablado en esta tertulia en multitud de ocasiones. Van a incentivar a los médicos que ocupen los puestos de difícil cobertura con 6.000 euros anuales y también van a mejorar los horarios, entre otras cosas. Además, recupera las ayudas por productividad y ampliará el servicio de transporte a la demanda. Es complicado encontrar profesionales sanitarios para al menos 20 áreas de salud. Esos son los puestos de difícil cobertura que ahora se incentivan. Un incentivo económico junto a otros incentivos de orden profesional, de flexibilidad de horario, de acceso a las bolsas de trabajo para trasladarse después a otros puestos. Se darán 6.000 euros al año a los médicos y 1.300 a los enfermeros. La Consejería elabora el mapa que localice esos puestos en los que trabajan unos 600 profesionales. Para acabar con el déficit de médicos de familia y pediatras, se contratará a los residentes que terminen estas especialidades. Se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a todos los especialistas que hayan finalizado su residencia en los 3 años anteriores. Vuelven los complementos de productividad. Habrá incentivos económicos para los centros de salud y hospitales que cumplan con los objetivos. Una previsión global de estos incentivos que ascenderá a 36 millones de euros. También se ampliará el transporte a la demanda en los consultorios rurales que tengan puestos sin cubrir. A estas iniciativas se suman las que dependen del Ministerio de Sanidad, como la aprobación de nuevas unidades docentes o más plazas de médicos residentes. Bueno, lo oíamos, 6.000 euros más al año por irse, por ejemplo, a ejercer la profesión de médico pues en el Centro Básico de Salud de Aguilar de Campo. También flexibilidad horaria. ¿Creen que estas medidas que proponen desde la Consejería van a hacer que por fin haya, por ejemplo, un pediatra en Guardo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién empieza? Yo creo que no. No, Gerardo, ¿por qué? Entendiendo que son unas medidas de choque ante la dificultad, ¿vale? Pero es que llevamos mucho tiempo hablando de ello y no había habido ninguna medida. El incentivo de ello es contemplar jubilaciones, contemplar organización del territorio, hacer ver, porque todo eso conlleva a la despoblación, a que no haya mujeres ni hombres en los pueblos. ¿Por qué no hay? No es porque no haya posibilidades de iniciar cualquier trabajo, sino porque no hay este tipo de servicios. Yo recuerdo de haber propuesto en este sentido, porque había antes, en estos pueblos normalmente, en casi todos, había una casa del médico y una casa del maestro, donde también se les incentivaba a hacer esto, porque se les puede incentivar en el dinero. Cuando se estaba diciendo de que el consejero dice incentivos a la producción, yo no sé qué producción puede tener un médico, no sé cómo se valora esto de la producción, si se da maña y en una hora trata a más enfermos, ¿no? Cuando uno va y dice, si lo están reclamando los propios profesionales, oiga, déjeme, porque dependiendo cuál es su dolencia, voy a tener que estar más tiempo o menos tiempo, no sé cuál es eso. Y sin embargo, esto no se contempla, es decir, le pueden dar a un médico 6.000 euros mal, y si le interesa, pues irá. Pero el problema estará que incluso no vive allí. Que el tema está en si vives en el medio donde estás ejerciendo tu profesión, que es más importante esto.
Bueno, ya abordaríamos el debate de la despoblación, ¿no? Lo del hecho de vivir ya es bueno, es que cuando a un médico no le interesa, cuando a un médico no le interesa esto y se ve que incluso haciendo convocatorias no acude nadie, también es por falta de incentivo en este sentido. No hay nadie, están en unas condiciones determinadas, un médico de cabecera tiene que hacer labores de pediatra, etcétera. Quiero decir que como no se han hecho los deberes antes, parece como que ahora la medida económica y de producción nos va a sonar a solucionado el problema. No creo, sinceramente. No, yo creo que Gerardo plantea, y yo creo que él tiene autoridad moral para decirlo, porque vive más en el medio rural que otros que a lo mejor somos románticos del medio rural, pero no cumplimos el primer requisito de estar ahí, aunque estemos implicados. Yo creo que eso... Es verdad que los tiempos han cambiado y me cuesta creer que aunque me den 6.000 euros hoy día, la gente va a aceptar trabajar en el centro de salud de Cervera o de Aguilar. Me cuesta. Al margen de esto, porque esto mismo lo están rechazando ahora las fuerzas sindicales, que era una cosa medio pactada. Al margen de esto, serán otros agravios comparativos para ver cuánto me toca a mí, que soy enfermero o que soy auxiliar, y la pugna entre los médicos de familia y los médicos especialistas. Si yo me he machacado teóricamente malas pestañas, no quiero descalificar cuál valga más o menos, porque esto me da ya per se derecho a trabajar en un centro hospitalario, que habitualmente están en centros poblados, y ahora voy a ganar menos. No sé cómo se encajará. Yo creo que hay un problema, me comentaba una amiga que trabaja en un centro próximo a mi amigo Gerardo, de que ellos, cuando ha ido alguien a trabajar, de estos que llevan como, iba a decir, no becarios, sino, no sé cómo es la denominación exacta, dicen, él ponía sus condiciones, tal día, no, esta guardia no la puede hacer, en los 8 días de Navidad, no, y decía el responsable del equipo, vamos a hacerle caso que si no se nos va y nos quedamos con uno menos. O sea, él no mostraba ningún interés en estar allí siendo esto. Entonces, ¿cuál es un tema de fondo? Faltan médicos. Y tú has dicho antes, hay una amenaza muy grande de jubilar en poco tiempo a mucha gente. Faltan médicos. Si no hay médicos, esos que postulen, aunque ahora se incentive también, además del dinero, con contratos de más larga duración, a mí las medidas me parecen buenas. En sentido estricto de la palabra, yo no creo como responsable de una organización que los incentivos económicos sean motivantes. Lo decía Maslow, no lo suelen ser. Aunque cuando hay un mínimo, sí. Pero si hablamos que tú ganas 2.000 o 2.500 euros más, no te soluciona la vida. Tú buscas centros donde tengas asegurados servicios para tus hijos o una relación con la comunidad, porque vives en esto y a lo mejor ahí no tienes ni cobertura digital, que lo hemos dicho muchas veces, para comunicarte, y esto es un derecho que todo ciudadano quiere tener. Entonces, siendo las medidas buenas, quizá la política es más global, hay más aspectos, y hay que decir, bueno, incentivamos el rol del papel como del maestro de primaria, del médico de la atención primaria, porque a lo mejor ahí nos la jugamos más para este tema, tal. ¿Que esto interesa a los ciudadanos? Es clave. Esto interesa mucho más que el tema anterior que hablábamos, pero no lo señalamos en el CIS tampoco como prioridad. Nos preocupa más al 30% los problemas de los propios políticos que apenas el 9% los problemas de sanidad. Porque va bien, y permíteme una anécdota que hoy me ha llamado la atención en Facebook, de alguien que le atienden, le recogen con un helicóptero, le llevan, gastan tropecientos mil dinero en atención medicalizada y todo, y cuando sale de allí dice, gracias por todo, dice, pero no me ha gustado que me hayan puesto en una habitación con otro compañero, es que no la cargamos nosotros mismos, y había gastado un sinfín de dinero, y parece que nos perdonaba. O sea, es decir, todo no lo podemos tener, a veces nos cargamos la sanidad los mismos ciudadanos en lo que demandamos. Estas me parece que son medidas, en principio, buenas, que parece que son fruto de un consenso, aunque ahora estamos en una época electoral y todas las medidas se van a considerar electoralistas y no es el momento quizá más oportuno para esto, porque ha habido casi 30 años que se viene ejerciendo, digamos, en este caso el mismo partido político, pero, pues como dice Gerardo, lamentablemente, a lo mejor, y aunque
sea más fácil lamentarse que no hacer propuestas positivas, no creo que se solucione en el corto plazo una medida que tiene que ser estratégica. Carlos Hugo. A mí me pasa eso, lo que dice Fidel, a mí me suena electoralista, porque lanzar un decreto diciendo que se va a pagar tanto más a los médicos, tal, se podía haber hecho hace un año, hace 2, hace 3. El problema de fondo de la sanidad en Castilla y León y en parte de España es que no hay una planificación realista. Que es el problema que bien ha dicho Fidel, ¿no? Dentro de nada se van a jubilar no sé cuántos médicos porque están en edad de jubilación y no vemos un plan. Es decir, no vemos un plan. Esto empieza a ser los primeros avisos. Barruelo es el primer aviso. Las zonas desprobladas donde cada vez la atención del médico se dilata más entre semanas, pasa una vez a la semana, ya luego pasa 2 veces, luego 2... Bueno, son avisos de lo que está por venir. Claro, ¿pagar 6.000 euros más al año a un médico lo va a solucionar? No, no. Se necesita un debate de fondo en el que todas las fuerzas políticas de Castilla y León lleguen, creo que, a un gran pacto sanitario, en mi opinión. Y luego, también, ¿no?, reflexionando el otro día, tengo un hermano que es enfermero, y el otro día, me acuerdo que hace 3 o 4 semanas hablamos de esto aquí en la mesa y me echó una bronca porque hablamos de los médicos, si se podía cubrir médicos que no tuviesen MIR, ¿no?, decía, y yo dije, bueno, pues no veo por qué, si no tienen el MIR aprobado, ¿por qué no pueden echar una mano en el medio rural? Y me echó una gran bronca. Y él me lanzó una reflexión que me parece interesante, es decir, a lo mejor el problema no es tanto en los médicos como en los pacientes. Es decir, a lo mejor el sistema sanitario no tendría que girar tanto en cuántos médicos hay, sino en cómo educamos al paciente. El pasado fin de semana se celebró la cumbre antipederastia del Vaticano. El Papa ha anunciado que la Iglesia va a dejar de encubrir los abusos y se ha comprometido a llevar ante la justicia a quienes los cometan, a los que ha calificado como herramientas de Satanás. Las víctimas han criticado la falta de concreción en las medidas para evitar que estos delitos vuelvan a repetirse. La cumbre antipederastia en el Vaticano se cierra con compromisos claros. La Iglesia no ahorrará esfuerzos para hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido estos crímenes. El Papa no ha traducido esos esfuerzos en medidas concretas, pero también ha anunciado un cambio de actitud en el mundo eclesiástico. La Iglesia nunca buscará encubrir o no tomar en serio ningún caso. Se confirma también el examen de conciencia, porque Francisco reconoce que los abusos en el seno de la Iglesia son más graves y escandalosos que otros. Las personas consagradas, escogidas por Dios para guiar almas a la salvación, que se dejan subyugar por su propia fragilidad humana o por su propia enfermedad, se convierten así en una herramienta de Satán. Desde el Vaticano se dice que los obispos recibirán información sobre los protocolos a seguir cuando se detecten casos de abuso. Las víctimas, sin embargo, dudan de la efectividad de estas medidas. Creen que son pocas y que llegan tarde. Pues ya han oído, las víctimas no acabaron muy contentos con las palabras del Papa, ellos esperaban más. No sé si ustedes también esperaban más de esta cumbre, o era predecible. Yo no, yo realmente no esperaba una gran solución, ¿no?, al problema. Bueno, ha servido como acto público de arrepentimiento y demás, pero se va a quedar ahí. Es decir, que en pleno siglo XXI el único compromiso en firme que ha salido de esa reunión de 3 días haya sido que van a denunciar a las autoridades, a aquellos curas que abusen de niños, pues es que lo tenían que haber hecho ya desde hace muchísimos años. Si es que el problema es ese. El problema es ese. El problema es que la Iglesia se ha convertido en una institución en la que protege a los pederastas, que ha protegido a los pederastas. Es decir, que el cáncer, ese cáncer, ¿no?, de los abusos sexuales a niños, que es cierto que es puntual, yo no voy a decir que no va a caer en la demagogia de toda la Iglesia, no, es puntual, claro, pero es que es puntual, pero ha ido ramificando, ¿no? La metástasis ha llegado hasta, yo creo que lo oí el otro día, el número 3 del Vaticano. Hasta el número 3 ha tenido que dimitir o lo ha denunciado, pero está en la cárcel. Hasta el número 3, es decir, hay metástasis. Y eso no se quita con un acto público y una declaración de buenas intenciones, no, se quita con medidas, se quita informando.
de todos los expedientes que hay abiertos, de quién los cometió y de los errores que se cometieron. Se quita aplicando medidas contundentes, de que sea la propia Iglesia la que lleve a la policía a aquellas personas. Se quita poniéndose del lado de las víctimas, que jamás lo ha hecho la Iglesia. Ante casos de pederastia, lo que ha hecho la Iglesia es proteger a los suyos, presionando a las víctimas muchas veces y a sus familias, intentando arreglar con dinero, con un pacto y sí con silencio. O se cambia eso, o el problema va a estar ahí, porque no es fácil de operar, no es algo puntual. A mí me hacía gracia hace un mes, un par de meses, unas declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal que decían que una de sus propuestas iba a ser cerrar la puerta a los homosexuales al celibato. Es decir, o sea, el razonamiento que ahora mismo tiene la Iglesia española sobre este tema es, como muchos de los que abusan sobre niños y por lo tanto son homosexuales, pues vamos a prohibir a los homosexuales ser curas. Y se quedan tan anchos. O sea, y se quedan tan anchos. Es decir, no, oiga, ese no es el camino. Ese no es el camino. Muestra de ello es que a los 2 o 3 días ha vuelto a salir la Conferencia Episcopal cuando le han preguntado, oiga, ¿y esto que ha dicho el Papa, ustedes cómo lo van a hacer? Es decir, pues no sabemos, porque es que no es cosa nuestra. Luego cada diócesis es autónoma, dependiente, tendrá que ser el obispo. Es decir, a mí que me cuentan, conmigo no va, yo esto no quiero saber nada, ha pasado, es puntual, las niñas provocan como alguna burrada que he oído decir, pero... Es decir, yo no veo una solución al problema, veo un acto público que está bien o mal, pero que luego tú lees las declaraciones y todo lo arregla con un deus ex machina, ¿no? Es decir, no, es que han sido la herramienta de Satanás y punto. Y las responsabilidades propias, ¿quién las asume? Nadie. Sí, ahora cuando... Gerardo, te reías un poco cuando escuchábamos la noticia, ¿no? No, es que entendía a las propias víctimas que estaban esperando al Papa, que de alguna manera, oye, es Dios en la tierra, y dice, pues oye, me siento defraudado por este tipo de palabras, y lo entiendo, porque el Papa anterior, o si no el anterior, había dicho que Satanás al final no existía. Es decir, que este lenguaje de palabras gruesas, el que ha tenido el problema, no le soluciona absolutamente nada, sino es, de alguna forma, cómo ustedes van a corregir esto. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo con Hugo. Es decir, no vamos a meter a toda una organización entera de que todos están... No, pero tienen todos los resortes para poder continuar, porque lo hemos visto. El presidente de la Conferencia Episcopal me parece que fue el obispo de aquí de Palencia, ¿no? El señor Blázquez. Y el otro día también le oía decir, ante preguntas un poco comprometidas, ¿qué van a hacer ustedes? Él ha dicho, bueno, pues pasaré todo esto a las 70 diócesis que hay en España. Quiero decir que de alguna forma no hay la enmienda que de alguna forma pueden hacer. ¿Por qué no se aplican? Que es que yo creo que lo predican, pero no se aplica. Los mandamientos, las lecturas de Jesús, cuando decía, por ejemplo, Jesús, de los apóstoles, pobre del que escandalice a estas criaturas, con un niño que le hemos visto, oye, que somos de esta cultura, entre las piernas, decir, pobre del que escandalice, mejor le sería no haber nacido. Y sin embargo, nos dan este tipo de impresión de decir, pero bueno, ¿a quién estamos haciendo caso cuando vamos a una homilía? No hay derecho, y de alguna manera yo creo que la Iglesia no ha corregido o no ha dado la cara ante un tema que es escandaloso. Incluso creo que habrá más, desgraciadamente, porque los que tenemos más de 50 años lo hemos vivido, y hasta qué punto el que se siente acosado, el que le pasa esto, puede ir a denunciar, porque de alguna manera le van a decir, bueno, ¿y cómo lo demuestra usted? Entonces, como denunciar a un guardia civil, si se me permite, delante del juez, tiene un valor más, si no lo demuestras, el guardia que el ciudadano, está claro. Fidel, brevedad me piden porque nos hemos comido todo el tiempo, pero sí que nos gustaría saber su opinión. Yo creo que lo han dicho mis compañeros, o sea, el problema ha sido tan grande que ha habido un momento que la Iglesia ha tenido que escenificar un poco una puesta en escena para decir, oye, esto nos preocupa. Entonces la expectativa que tenían las víctimas, las verdaderas víctimas, que es un mal tan irreparable que quedan marcados para toda la vida, pues esas expectativas eran muy difíciles, como decía
el compañero, para ellos que se cumplan, pero incluso el ciudadano que ya hemos visto navegar muchas veces, pues también pensábamos que más allá de la puesta en escena faltan esas medidas concretas, como dentro de la estructura de la Iglesia, la conferencia episcopal no tiene autoridad, que eso está depositado en cada diócesis, pues puede quedar en agua de borrajas, esperemos que no, que haya una instrucción, porque el delito aquí está el ocultar, el mirar para otro lado y no afrontar, porque el camino es poner en la justicia, separar a esta persona que no puede estar ahí y no mirar para otra parte, hacer un cambio de escenario. Si en esta diócesis, en esta parroquia, abusó, va a abusar en otra parte, no está protegiendo usted a la persona que, como él bien ha dicho en esa cita del Evangelio, es durísimo, está dura la expresión, pero se ha pasado. La duda que a uno le cabe siempre es, claro, es un pecado que normalmente se comete en la intimidad, pienso. Entonces, ¿cómo se sabe? Entonces, aquí tiene que haber una intervención muy grande, porque claro, lo más sagrado que se te confía a una persona, precisamente es defender a alguien, más repudiable es el delito, más abominable es la falta de esa persona que estaba para proteger, para defender, también con citas evangélicas, y de repente le has machacado, le has puesto el infierno en la vida, para toda la vida, a él y a su familia. Entonces, cuando esa persona ha hecho una queja, una expresión, aunque sea después de unos años, no se puede mirar para otro lado. A esta persona hay que ponerla en manos de la justicia, sin más, y no andar contemplando, porque al final eso se vuelve contra la propia Iglesia, que el resto de los fieles van a decir, bueno, ¿qué pastor para cuidar las ovejas si es el pastor, el primero, el lobo, que masacra, digamos, a esta oveja? Efectivamente. Una paradoja, pero es así. Ha sido un placer tenerles con nosotros esta noche a hablar de temas interesantes. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Aprovechen de esta primavera invernal. Y del carnaval. Voy a ver Arco, no sé si veré arte o qué, pero me voy a Madrid. Un carnaval seguro que verá. En Arco, donde sea, verá un carnaval. Hoy he empezado con el carnaval en San Miguel. Impresionante el Jorge Manrique, la escenificación del matrimonio entre el Cid, Rodrigo y Jimena. O sea, bueno, una pasada. Bueno, pues disfruten del carnaval, de Arco, de la vida. Gracias y hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día. Y ustedes, lo dicho también, disfruten de todas esas cosas, disfrácense, ríanse y debatan también. Hasta la próxima semana.